Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Flying, get on board. We're soaring on top of the Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a un webinar organizado por la SM en este año 2024. Mi nombre es Juan Castillo, un placer saludarlos a todos ustedes. Gracias por su presencia el día de hoy. Hoy estaré acompañado de la investigadora Priya Patel. Ella es investigadora de Indicasat en el área de tuberculosis. Ella también ahora mismo es estudiante de maestría en ciencias biomédicas. Ella estará con nosotros el día de hoy presentando. Hola Priya, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto. Bien, este webinar llega a ustedes gracias a diferentes organizaciones, ASM Panamá, Origen, la Asociación Panameña de Microbiología y Parasitología, y también contamos con el apoyo de la Applied Microbiology International. Además, como podrán ver aquí, están cada uno de los organizadores de estos webinars que llegan a ustedes periódicamente. A continuación les dejaré un video de la compañía Zigzag, que es la que está patrocinando este webinar. Zigzag surge de la necesidad que tienen las entidades de salud, tanto públicas como privadas, de cumplir con estándares internacionales de calidad para poder ofrecer a la población general una atención médica segura y con resultados confiables. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una organización que ofrece un programa integral de asesoría, gestión y mantenimiento correctivo para equipos de laboratorio. En otras palabras, nuestro programa garantiza el buen funcionamiento de los equipos de laboratorio al realizar con regularidad la validación, revisión y calibración de estos. Nuestro sistema de gestión de equipos incluye calificación de diseño. Te orientamos en la selección y compra de equipos. Calificación de instalación. Evaluamos el área y la instalación del equipo en el laboratorio. Calificación de operación. Realizamos las verificaciones necesarias para determinar si el equipo cumple con los requisitos para el uso previsto antes de la puesta en marcha. Calificación de inventario. Tomamos nota del ingreso o retiro de los equipos al inventario y le asignamos una identificación única. Calificación de documentos. Elaboramos los procedimientos necesarios para la gestión de equipos y creamos resguardo de los manuales del equipo en plataforma digital. Calificación del personal. Capacitamos al personal en el uso y mantenimiento diario del equipo. Calificación de funcionamiento. Programamos y documentamos el mantenimiento, la calibración y verificación según lo estipulado por el fabricante o lo establecido por el laboratorio. Calificación de reparación.
Contamos con personal competente para reparaciones y analizamos la posibilidad de obtener piezas genéricas. Calificación de retiro del equipo y descarte. Evaluamos el equipo para el descarte final y su disposición. SIGSA fue creada el 23 de abril de 2007. Esto quiere decir que actualmente tenemos más de 14 años ayudando a distintas entidades de salud a mantener altos estándares de calidad utilizando nuestro sistema que constantemente estamos mejorando. Después de todo esto, queda solo una pregunta por responder. ¿Por qué elegir SIGSA? La verdad es que podríamos exponerle todos los valores que marcan nuestro camino como compañía, como la responsabilidad laboral, la comunicación clara y honesta o la innovación. O podríamos enumerarle los incontables beneficios que adquiriría con nuestro sistema, como la mejora del rendimiento, el aumento de la calidad de servicio o la prolongación de la vida útil de los equipos. Sin embargo, le exhortamos a que tome el primer paso al contactarnos y lo confirme por usted mismo. Estamos seguros de brindarle la satisfacción e innovación que tanto ha buscado. SIGSA, la calidad que mereces. Agradecemos a SIGSA por patrocinar este webinar científico. Les recordamos que también tenemos canal de YouTube, Somos Ciencia Podcast, para que puedan volver a ver el webinar cuando ustedes lo deseen y puedan tomar nota de los apuntes, de las cosas que mencionamos en el webinar y que puedan ser de su interés. Tenemos buenas noticias, tenemos nuevos miembros de ASM, tenemos a la joven Elaine Gómez de la Universidad Latina de David, se une al equipo de ASM Panamá, igual que Priya Patel, que hoy igual nos acompaña como co-host. Recuerden que pueden volverse miembros de ASM, pueden, los que estén interesados, escanear este código QR y ser miembro o contactarnos a través de la página de YouTube o diferentes formas de comunicación a través de correo electrónico también. Aquí le traemos noticias del Simposio de Biología Molecular, integración de la biología molecular en la práctica médica con un enfoque multidisciplinario. El mismo se llevó a cabo el 5 de abril del 2024. En esta actividad pues participaron varios embajadores de Panamá y también participó Priya Patel, que es un nuevo miembro del gremio. Aquí pues le traigo algunas de las fotos de esta experiencia. Priya, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Buenos días a todos. Nuevamente, gracias por la invitación a este webinar. Y bueno, ¿no? Nosotros tuvimos varios temas de interés dentro de esa, la microbiología. Yo hablé sobre la epidemiología de tuberculosis en Panamá, la situación actual y bueno, todo el tema de diagnóstico que nosotros realizamos acá en el instituto. También el licenciado Egner, él habló sobre los microcosmos acuáticos. Tuvimos temas también sobre biología molecular y la lucha contra el VIH, que presentaste, muy buen tema, y también el diagnóstico de citomegalovirus. Este evento fue bastante aclarador e importante para esos estudiantes que están saliendo de las universidades y necesitan tener como esa idea de qué es lo que se está haciendo por la ciencia en las diferentes instituciones de Panamá. Así que me gustó mucho, fue muy buena la experiencia y bueno, espero que ellos sigan realizando estas actividades que son muy, muy buenas para los estudiantes. Excelente, Priya. Bueno, continuando con un poquito más de las noticias, pues tenemos, la siguiente es esta. Tenemos, durante el mes de abril hemos realizado varios webinars en combinación entre ASM y la IFCC por lo de la Semana Mundial del Profesional del Laboratorio Clínico que llega a su cúspide esta semana del 22 al 28 de abril y para ella tenemos una conferencia por el licenciado Abdiel Cubilla titulada Impacto del uso de las bolsas top and bottom en hemocomponentes para el paciente oncológico. Recuerden que el lema de este año es Los laboratorios salvan vidas. Así que quedan cordialmente invitados para aquellos que tengan interés en participar de esta última actividad. Y por último, tenemos a bien a recordarles que vamos a participar del 14º Congreso de Tecnología Médica por la Universidad Latina de Panamá. Ellos nos han invitado a ser participantes de la misma y tendremos varias actividades. Estaremos
en nuestras redes comunicándoles qué actividades vamos a realizar para que ustedes puedan participar. El título de su congreso es Bioseguridad e Investigación, protegiendo el presente, asegurando el futuro. Muchas gracias a Universidad Latina por esta actividad. Ahora sí, sin más preámbulos, quedamos con Prilla para que presente al expositor del día de hoy. Sí, gracias, Juan. El licenciado José, él es profesional de ingeniería biomédica con experiencia en metrología biomédica. También es certificador de cabinas acreditado por NS 49, auditor internacional certificado de norma ISO 17025 de 2017. También es experto en calibración y verificación de equipos de medida y ensayo, manejo de sistemas de gestión de calidad ISO 901 y requisitos de competencia de laboratorios de calibración y ensayo ISO 17025. José, ¿estás por acá? ¿Me escuchas? José, ¿sí? ¿Estás listo para Por presentar? supuesto, sí, por supuesto. Dale, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Primeramente, gracias a la Sociedad Americana de Microbiología en Panamá y a su embajador, el licenciado Juan Castillo, por el espacio y la oportunidad de compartirles la docencia de gestión de equipos en el laboratorio clínico y de investigación, ¿sí? Haciendo pues muy énfasis en el área de microbiología. Pues en el día de hoy vamos a hablar un poquito de equipos como tal, de lo que se maneja en los laboratorios de microbiología. Vamos a tocar el tema de metrología, que es muy importante también. Unos conceptos básicos de metrología que se deben de tener de conocimiento. Vamos a hablar también acerca de algunas normas ISO, ISO 9001 y estándares internacionales. Y por último, vamos a ver lo que son algunas recomendaciones de uso, cuidados especiales que tienen que tener con equipos de laboratorio. Y pues ciertas preguntas que nos surgen, ciertas dudas que nos surgen a veces dentro del laboratorio como tal, ¿sí? Empecemos con la parte de gestión de equipos. Bien, la gestión de equipos conlleva pues un ciclo desde de lo que es la selección, la instalación, la operación, el funcionamiento como tal, los cuidados y los registros a lo largo de su vida. Sí, lo principal, lo que da inicio a esto, pues, es la selección de cómo conseguimos el equipo apto para nuestro funcionamiento, que debemos tener nosotros como tal para poder adquirir un equipo que nos sirva, pues, como tal, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer y tomar en cuenta es el uso del equipo, la aplicación, para qué área va, todo, establecer nuestros requerimientos técnicos, ya sea por apoyo también con personal de biomédica. Si es que no hay, entonces nos tocaría solos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta lo que son todo lo que son requerimientos técnicos como tal. Estos requerimientos técnicos son las dimensiones, eh, todo lo que es el tamaño, ¿verdad? El peso, las condiciones ambientales donde va a estar ubicado, las condiciones de instalación. También tiene que ver con algunos requisitos de una norma que tiene que cumplirse aquí en Panamá, establecer nuestros programas de calibración, de mantenimiento, de quién le va a dar las calibraciones a esos equipos más adelante, los mantenimientos. Todo ese paquetito es la parte de la selección o calificación de diseño, también se le llama. En las normas internacionales ISO 17025 y la ISO 15189 que aplica para laboratorio clínico, son bastante enfáticas en estos puntos.
y hay debes, o sea, hay cosas obligatorias que se deben cumplir en cuanto a la selección del equipo como tal. Vamos a poner dos ejemplos. En el área privada, por ejemplo, se selecciona el equipo a través de cotizaciones de nuestros proveedores, ¿correcto? Nuestro proveedor nos da las cotizaciones y nosotros vemos y analizamos y vemos si es funcional para lo que requerimos. A veces tomamos en consideración de que lo que nos venden es lo que tenemos que aceptar nosotros. No, nosotros tenemos que imponer, o sea, debemos establecer nuestros criterios técnicos por encima de lo que nos están ofreciendo y adecuarlos pues a lo que necesitamos como tal. En el área pública existen las llamadas fichas técnicas, ¿verdad? A través del Ministerio de Salud están registrados un montón de fichas técnicas de equipo como tal. Nosotros debemos saber elegir cuál aplicaría para el equipo que estemos comprando. Bueno, una vez que se haga todo esto, se selecciona el proveedor, se le compra el equipo como tal, en el área pública que pase un proceso de compra y se seleccione como tal, el equipo, la empresa, el proveedor va a venir y lo va a instalar, ¿correcto? Aquí viene el otro punto de la calificación que se llama calificación de instalación, que es donde los proveedores generalmente que hacen este servicio llegan e instalan el equipo como tal. ¿Cuál es el rol de ustedes en ese punto? Como jefe de laboratorio o como personal que está dentro del laboratorio, es asegurarse de que en la calificación de instalación se cumpla con todo lo que se estableció en la calificación de diseño, en la orden de compra que generaron ustedes, en la aprobación. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo claro. Si en la calificación de instalación el equipo dice que debe operar entre 20 y 24 grados Celsius, hay que asegurarse que el lugar donde esté instalado esté esa temperatura. ¿Sí? Una vez que tenga eso, se realiza un reporte, la compañía que lo hace, se realiza un reporte, se genera un informe y se le entrega al laboratorio como tal. Una vez que esté instalado, entonces viene la parte de calificación de operación. ¿En qué consiste la calificación de operación? Bueno, es en dar el go para que el equipo trabaje. ¿Ok? Entonces, ahí vemos distintos criterios que se deben tomar. Supongamos que una centrífuga que se compró para tanto, hay que ver si está trabajando en los RPM que se seleccionó. Si un refrigerador o un congelador le sirven las alarmas, está trabajando en la temperatura que está seleccionada, en menos 80 grados Celsius, por ejemplo, o a 5 grados Celsius. Son todos estos puntos, pues, características de la calificación operativa que hay que tener presente antes de que el equipo entre ya en funcionamiento. ¿Sí? De igual manera se documenta, se toma un informe, un registro y queda, lo vamos guardando en un historial del equipo como tal. De ahí entonces viene el funcionamiento, la calificación de funcionamiento, que esto ya es a través de los años. En su periodo vida útil de los equipos, generalmente 10 años, de 10 a 15 años, con un buen mantenimiento, una buena calificación de funcionamiento, este equipo puede durar más o menos eso. Entonces ahí vemos otros puntos como tal. La calificación de funcionamiento no va a arrojar cómo se comporta el equipo, ¿sí? Si está trabajando bien, si no, ¿verdad? De acuerdo a unos programas de calibraciones, verificaciones, de calificaciones establecidas como tal. Entonces, esa información durante los años debe quedar también en la parte del historial del equipo como tal. Adicional, hay cuidados que deben tener los propios operarios del equipo como tal, rutinas diarias, generalmente nos los da el manual del fabricante, los instructivos y todo esto. Y también la parte de los registros, como le mencioné, todos los documentos de selección, de instalación, de operación, de calificación de funcionamiento deben estar pues guardados como tal. Hasta que el equipo ya deje de funcionar y quede descartado. También con el descarte, el documento, pues como quien dice, le damos ya finalización a este ciclo de gestión de equipos como tal. Más o menos es algo así. Iniciamos con determinar lo que es la necesidad del equipo en el laboratorio. Entonces procedemos a lo que es la selección de equipos. De allí entonces viene el proceso de selección de instalación como tal.
Viene la parte de calificación operacional. Y por último, pues la calificación de funcionamiento, que esto conlleva todo lo que son mantenimientos preventivos, calibración, caracterización, verificación y certificación como tal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ficha técnica debo escoger para la compra de mis equipos? Tal como se los mencioné, eso depende de lo que tengamos que comprar. Hay fichas técnicas, por ejemplo, para cabinas de bioseguridad. Hay una ficha técnica que es una cabina B2 y hay una cabina A2. Nosotros tenemos que identificar para qué nos sirve, ¿sí? Para qué vamos a utilizarla como tal. Un claro ejemplo, lo voy a poner un claro ejemplo, una cabina tipo B2, una cabina que se requiere después cuando se va a instalarle una ducto de extracción, este tipo de cosas. Y esto a las cabinas de tipo A2 son cabinas que no necesitan ese tipo, ¿sí? Entonces depende de la necesidad. Si supongamos que vamos a utilizarla solamente para microbiología, una cabina tipo A2 es suficiente. No es necesario conseguir una B2. Ya si vamos a conseguir una cabina de tipo que trabajemos microbiología y que trabajemos con sustancias volátiles, sustancias eh, producto de reacciones químicas tóxicas, entonces sí ahí tendría ya que utilizar una cabina de B2, tipo B2, ¿no? Entonces ahí va el asunto, más que todo, de acuerdo a lo que se va a utilizar, de acuerdo al equipo y la aplicación como tal. Hay que tomar en cuenta esto también. Son las dimensiones, el peso, si tiene accesorios, los requisitos y normas de seguridad legales, si hay, por ejemplo, también los requisitos operativos definidos por el usuario, tal cual como se lo acabo de mencionar, la evaluación de instalación, dónde va a ubicarse el equipo. Será si cumplimos con todo el tamaño, no podemos comprar un equipo que no cabe por la puerta después. Tampoco que una unidad que no tenga ascensor, por ejemplo, y un equipo pesa bastante y no se pueda subir por las escaleras. Hay que tomar todo eso en consideración, al igual que las adecuaciones ambientales de voltaje, humedad, temperatura, corriente, frecuencia, línea de aire o vapor de agua. Siempre hay que tomar en consideración esta parte para elegir nuestra ficha técnica adecuada. Bien, la metrología. La metrología tiene que ver directamente con la calificación de funcionamiento de equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como mencioné, hay la parte de calibración, de caracterización, verificación, certificación. Y metrología es la ciencia de la medida. Tienen por objeto de estudio lo que son sistemas de medida en cualquier campo de la ciencia. Todo medimos como tal. ¿Para qué nos sirve? Para asegurar la calidad de los procesos de las mediciones y dar soporte a las demás ciencias que requieren validar resultados. Bueno, la metrología normalizada, estandarizada, viene desde la firma del convenio de la Convención del Metro en París el 20 de mayo de 1875 por los países de Argentina, el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Francia, el Imperio Alemán, Italia, Perú, Portugal, etcétera, donde pues en ese momento había un poco más de desarrollo industrial. ¿Sí? Le digo por qué estándar, porque la metrología inicia desde el año 5000 antes de Cristo por allá, cuando se tomaban como mediciones, utilizaban la mano, medida, cuántos dedos, la mano, después el codo, después un rey utilizó la medida que desde su punta de su nariz hasta el brazo estirado de la punta del dedo, eh, era la yarda en ese momento, la parte de inglesa, yarda inglesa como tal. Pues, y eso llevó muchos cambios y los japoneses tenían una medida, los chinos tenían otra, los americanos, los europeos. Entonces, ya, todo el mundo se puso de acuerdo en 1875, eso apoyado mucho por lo que es la revolución industrial, la revolución francesa también, y pues firmaron la Convención del Metro como tal. Panamá, como un estado asociado, entra en el año 2003, ¿sí? Entonces, la metrología está estructurada de la siguiente manera. El Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es el organismo encargado de coordinar las actividades de metrología a nivel mundial. Tenemos la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es el órgano de decisión
órganos políticos representativos por las naciones, por los gobiernos a nivel mundial. Y está el Comité Internacional de Pesos y Medidas, que es la parte científica, la parte técnica. Aquí donde están los 10 comités de las magnitudes físicas, pues, que es la parte donde se apoyan todo lo que es temperatura, todo lo que es masa, longitud, radiaciones, electromagnéticas, todo esto, ¿sí? Adicional está a nivel regional, hay continentes o territorios, los organismos regionales de meteorología, que también se encarga de coordinar las actividades meteorológicas. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano de Meteorología, el verde con grupo AMBER, AFRIMET, que es el Intra-Africa Meteorology System, el EURAMET, que es el European Association of National Meteorology Institutes, el COMET, que es Euro-Asian Cooperation of National Meteorological Institutions, el APMM, el Asia Pacific Meteorology Program, y el GOVMET, que es el Gulf Association for Meteorology, ¿sí? Eso es a nivel mundial, a nivel regional. A nivel local están los Institutos Nacionales de Meteorología y aquí nosotros, el encargado, junto con el gobierno, es el CENAMET, ¿sí? Del que se encarga, pues, de regir la parte meteorológica como tal. Ligado a esto, porque es muy importante, vamos a dar un ejemplo claro en las mediciones en salud, porque es muy importante. Vamos a poner un ejemplo de una incubadora que utilizan ustedes en microbiología. Vamos a tomar el caso clínico, ¿sí? Vamos a poner un caso clínico y otro investigativo. Bien, en un caso clínico, por ejemplo, tenemos una incubadora en laboratorio de microbiología que debe estar trabajando, pues, entre 35 y 37 grados Celsius, como tal, ¿sí? Según la incubadora, ella trabaja 36 grados, marca el monitor, como tal, ¿sí? Con la incubadora está bien. Nos llega una muestra biológica, se siembra, ¿verdad? Debemos simular la temperatura más o menos 36, entre eso, 35 y 37 grados para poder que crezca la bacteria, pues, como por ejemplo una bacteria X que crezca en ese margen de temperatura. Resulta que la incubadora en sí no está marcando 35 o 37 grados Celsius. Tiene un defecto en el sensor. Está mostrando otra temperatura. Y que la temperatura real es de, por ejemplo, 44 grados Celsius. ¿Sí? Tenemos un problema ahí grande. ¿Qué pasa? Que la muestra no va a crecer absolutamente nada. La bacteria absolutamente debía crecer entre 35 y 37 y tenemos una temperatura real de 40 y pico grados. Ok, se emite el resultado negativo para la bacteria X, se le envía entonces al doctor. El doctor viene a tomar al paciente, diagnostica, le manda Tylenol para la fiebre, ¿verdad? En cantidades grandes, porque no tiene, pues, no tiene una infección. Y resulta que la bacteria no creció es porque la temperatura de la misma incubadora estaba mal, ¿sí? Entonces, desde allí partimos de que un error en el propio equipo como tal nos puede repercutir, nos puede impactar, pues, en un resultado de un paciente. Igual ocurre para una investigación. De igual manera, si lo que estamos estudiando, lo que vamos a colocar ahí dentro de la incubadora, no crece porque la temperatura real no está, entonces la investigación de igual manera no va a ser adecuada. Vamos a basarnos en unos falsos positivos como tal. Entonces, por eso es muy importante lo que son las mediciones en la salud como tal, ¿sí? Muy bien. La clasificación de la metrología, para que tengan un concepto también, se basa en metrología legal, científica y la industrial. La legal, todo lo que tiene que ver, en pocas palabras, con Acodeco, lo que hace la Acodeco aquí en Panamá. Vamos al supermercado donde nos pesan las verduras, donde nos dan para esto, vamos a la joyería donde nos pesan el oro, todo lo que son transacciones comerciales en sí, es la metrología legal, ¿verdad? Y debe estar regulado. La metodología científica, que es donde están los patrones, lo que hablamos anteriormente con el Comité Internacional de que estudia todas las partes, las magnitudes físicas como tal. Y está la metodología industrial, donde entramos nosotros, son las mediciones, tanto la parte de salud, en el área también de industrial,
¿verdad? En el área de farmacia, de producción también. Tiene que ver con toda esa parte del área en la metrología industrial como tal. Ligado a esto está el Sistema Internacional de Unidades. Los que han trabajado ya con normas ISO saben que le preguntan mucho acerca de la trazabilidad metrológica, pues la trazabilidad metrológica debe estar hasta el Sistema Internacional de Unidades. ¿Y qué es el Sistema Internacional de Unidades? Bueno, por allá por los años 2007, sí, se aprobó finalmente aquí en 2003, 2007, se aprobó aquí en Panamá lo que es la ley para el uso cuando era el cambio de gasolina, de los galones a litros, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? También de que cambiamos de libras a kilogramos, en el peso del pan, estas cosas. Bueno, desde ahí viene eso, más que todo, en tratar de utilizar el sistema internacional de unidades. Está el sistema inglés y el sistema internacional. Nosotros utilizamos el sistema, legalmente el sistema internacional, que es el que utiliza el resto del mundo, a excepción del inglés que utiliza los Estados Unidos, Birmania y no recuerdo otro país también que lo utiliza. ¿Sí? Entonces, en esto se basan las 7 unidades, magnitudes básicas de medida. Aquí está ubicada lo que es el tiempo, con longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Cada una tiene su unidad básica. Por ejemplo, el segundo corresponde al tiempo, el metro corresponde a longitud, el kilogramo corresponde a masa, el amperio a corriente eléctrica, el grado Kelvin a temperatura termodinámica, el mol a la cantidad de sustancia y candela a la intensidad luminosa. De estas 7 se derivan las otras unidades que son presión, fuerza, ¿verdad? Todo este tipo de cosas se derivan de la unión, de la conversión entre una y la otra como tal. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que cuando hablamos de trazabilidad metrológica, debe tener una trazabilidad, una cadena interrumpida de calibraciones hasta llegar hasta el Sistema Internacional de Unidades como tal. ¿Okay? Bien, los conceptos básicos de metrología, cuando a ustedes se le entregan un certificado de calibración, un reporte de caracterización, un reporte de verificación de equipos, tienen que tener, por ejemplo, unos conceptos claros de lo que son este tipo de informes como tal, ¿no? Generalmente en auditoría le preguntan mucho acerca de estos, para qué nos sirve la calibración, la verificación, la calibración como tal, ¿sí? Entonces, nos llevamos a la primera pregunta. ¿Qué calibro y qué debo verificar en el laboratorio? ¿Qué calibro y qué debo verificar en el laboratorio? Una pregunta bastante general, ¿sí? Entonces, primero debemos marcar la diferencia entre calibrar y verificar. Los conceptos de calibración y verificación no son equivalentes, sino son complementarios como tal. Tanto calibración como verificación son dos conceptos clave dentro de la metrología que muchas veces generan confusión. Sí. Vamos a empezar definiendo ambos términos de acuerdo al vocabulario internacional de metrología. Por ejemplo, la calibración es el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medición o los valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los correspondientes valores aportados por patrones. La verificación es comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor requerido para la realización de un determinado trabajo. Muy bien, estas son las definiciones como tal. Por lo tanto, calibración es comparar los valores de un instrumento de medida con la medida de un patrón de referencia establecido previamente. Y la verificación es comparar el instrumento con otro instrumento que haya sido calibrado previamente. La diferencia está en el patrón. Si ustedes se ponen a ver, ambos dicen los valores de un instrumento, ¿verdad? ¿Con qué? Con la medida de un patrón de referencia. Y eso aporta para calibración. Y para verificación es con otro instrumento que haya sido calibrado previamente. ¿Sí? Son dos cosas
totalmente diferente, ¿sí? La calibración utiliza el patrón de referencia. Un patrón de referencia es un patrón que por lo menos debe estar 4 veces más exacto del equipo que estamos, que se va a utilizar a medida, que se va a calibrar como tal. Pues ahí está la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, nos vamos a la ISO 9001. La ISO 9001 nos dice en el 71.5.2, trazabilidad de mediciones, que cuando la trazabilidad de mediciones es el requisito o es considerada por nación como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse o ambas a intervalos especificados antes de su utilización contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacional o nacional. Pues en la ISO 9001, en la parte de la trazabilidad de mediciones, nos indica que hay que calibrarse siempre y cuando sea considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados. Por eso que no todos los equipos se calibran. Hay que notar y pues tomar en cuenta que aquellos equipos que están y forman parte de lo que ustedes tienen certificado, por ejemplo, lo que está escrito en su procedimiento, si toma un impacto como tal, entonces ahí sí hay que tomarlo en consideración como tal. Para la 15189, la 2022, año 2022, nueva 15189, nos habla en la parte de equipamiento que el laboratorio debe verificar que el equipo cumple criterios de aceptación especificados. Aquí dice que debe verificar. Esta palabra verificar corresponde pues a que se cumplan los requisitos especificados como tal. Un ejemplo, tal cual como se hizo en la calificación de instalación o en la calificación operacional, el equipo cumple con la temperatura, el equipo cumple con las alarmas, el equipo hace ciertos requisitos establecidos y verificar que cumple con eso como tal. En la parte de 6.5, calibración y trazabilidad, el laboratorio debe disponer el procedimiento para la calibración de equipamiento que directa o indirectamente afecten los resultados del análisis. Muy importante, ya nos vamos de lleno con lo que es el análisis. Ese equipo que forma parte, que si por ejemplo una balanza y la balanza le pesa mal, ¿verdad? Ese equipo, no, eso nos puede repercutir en el análisis final como tal. Entonces, esos equipos así hay que calibrarlos como tal, ¿sí? Igual para la norma ISO 17025, en equipamiento también se debe verificar que cumple con los requisitos especificados. Y en la parte de medición, cuando no es calibrado como tal, lo que es cuando le pega lo que es la exactitud o la incertidumbre de medición, si afecta la validez de sus resultados o trazabilidad metodológica, debe ser calibrado. Si te tiene una medición directa de algo, no mesurando, por ejemplo, de humedad o temperatura que van directamente con su proceso de análisis de resultados, tiene que ser calibrado. Cuando se tiene que hacer una corrección del valor medido, por ejemplo, de un termómetro de un equipo, un determinado proceso, y se va a tomar en cuenta que la temperatura debe ser calibrado también. Entonces, todos esos puntos van directamente relacionados con lo que es la prueba, pues el proceso como tal. En este caso, en 17025 y en 15189 sería el método acreditado, y en la parte de ISO 9001 sería el alcance total del laboratorio como tal, ¿sí? Entonces, podemos tomar la relación de que se puede calibrar basándonos en lo que nos dice la norma y de acuerdo a la metodología que tenemos, y verificar pues también tomando en consideración de que los equipos antes de ser instalados en las partes operativas como tal. Ustedes pueden verificar su termómetro, por ejemplo, no necesariamente que tiene que ser un termómetro calibrado, un patrón de referencia, por ejemplo, un chequeo normal de intermediario, por decirlo así, te lo pueden hacer, pero sí, a nivel anual ya sí hay que mandarlo a calibrar. Igual las masas, las balanzas, se pueden verificar, hacer unas verificaciones previas con unas masas allí, como tal. Muy bien. También está el concepto de caracterización, que es un conjunto de operaciones que determinan las diferentes características meteorológicas y especificaciones de operación de un equipo como tal, de un instrumento de medición, un sistema de medición o medida materializada, ¿sí? Más que todo son los medios isotérmicos. Los medios isotérmicos son las
refrigeradores, las incubadoras, los hornos, los baños secos, los baños de María, los congeladores de ultra baja temperatura, que se utiliza este término, caracterización. Y tenemos certificación, la serie de pruebas que determinan el cumplimiento del requisito del fabricante o estándar internacional. Por ejemplo, la certificación de las cabinas de bioseguridad, las cabinas de flujo laminar y cabinas extractoras de gases, que esas tienen que ver directamente con normas específicas como tal de diseño, construcción y de prueba de funcionamiento como tal. Entonces tenemos, ¿qué le hago a mi equipo? Calibración, verificación, certificación o caracterización. Ya vemos, calibramos, que podemos calibrar aquellos equipos que estén a medición directa, ya sea termómetros, higrómetros, balanzas, micropipetas, los hidrotermómetros, ya se lo mencioné, las centrífugas, los analizadores de pH, ¿sí? Esos equipos los podemos calibrar. ¿Qué verificamos? Podemos verificar internamente o como verificaciones intermedias las temperaturas de los refrigeradores, las balanzas como tal, ¿sí? ¿Qué certificamos? Las cabinas de bioseguridad, cabinas de flujo laminar, las cabinas extractoras de gases. ¿Qué caracterizamos? Todo lo que es medir su término, todo lo que tiene que ver con temperatura. ¿Cuál es la diferencia de una calibración y una caracterización? Bueno, en una calibración comparamos un solo punto de la temperatura. En una caracterización vamos a hacer un estudio a nivel de temperatura, a nivel de uniformidad, a nivel de estabilidad. Vamos a ver cuánto fueron esas temperaturas, las más altas y las más mínimas dentro de una cámara de refrigeración, por ejemplo. Cómo se comportó, cómo varió esa temperatura en el tiempo, ¿sí? Eso se trata de una caracterización. Se trata de aportar un poquito más características, más estudios de uniformidad, estabilidad dentro de una cámara como tal. Entonces, para lo que son medios isotérmicos, caracterización. ¿Cómo escojo mi laboratorio de calibración? Eso es algo muy importante que deben tener ustedes presentes. Hay que primero identificar la especificación de lo que se va a medir. Por ejemplo, si es temperatura, si el laboratorio tiene temperatura. Por ejemplo, si es longitud, metro, por ejemplo, si el laboratorio tiene eso para medir, como tal, eso tienen que ver también el alcance de cada uno. Por supuesto que tenga trazabilidad metrológica, una cadena interrumpida documentada de calibraciones. Debe haber una incertidumbre de medición adecuada como tal. Ya le digo adecuada, que debe ser por lo menos 3 veces menor que el error máximo o la exactitud del equipo que se va a calibrar. Debe haber métodos validados, verificados con procedimientos como tal. Debe tener personal competente en lo que está haciendo como tal. Y también los patrones de trabajo con exactitudes adecuadas. Los patrones de trabajo deben tener 4 veces, tienen que ser 4 veces más exactos de los equipos que se van a calibrar en este caso, ¿sí? Tomando en cuenta en la parte de calibración. Estos son los aspectos principales que se deben tomar en cuenta en los laboratorios. Obviamente la región, la ubicación geográfica también, ¿no? O sea, aquí en Panamá como tal. Que la trazabilidad metrológica es un apropiado resultado de medida, por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medida. Esto es un ejemplo, como tal, es una pirámide, una trazabilidad metrológica es una pirámide. Hay una trazabilidad documental también que es diferente. Tenemos la trazabilidad metrológica, donde tenemos los instrumentos de medición, esos instrumentos de medición fueron calibrados, por ejemplo, con un patrón de trabajo. Ese patrón de trabajo fue calibrado en un patrón laboratorio secundario. Ese patrón de laboratorio secundario fue calibrado en un patrón nacional, un patrón de laboratorio primario, y este del laboratorio primario tiene como referencia el Sistema Internacional de Unidades con el BIPM como tal, ¿sí? Vamos a ponerle un caso, ejemplo de nuestra compañía, que nosotros le calibramos al laboratorio X. Nuestra compañía calibró en Estados Unidos, por ejemplo, en la compañía EMB Service sus equipos. La compañía EMB Service calibró sus equipos con el NIS, que es el laboratorio primario de los Estados Unidos, y el NIS, por ser laboratorio primario, forma parte de un mutuo acuerdo de reconocimiento internacional con el Buró Internacional de Pesa y Medida, o el BIPM.
Es así que se demuestra la trazabilidad meteorológica. Las incertidumbres van a ser pequeñas desde la parte entre más grandes. O sea, desde el BIPM es la más pequeña. Ya el instrumento de medición es la más grande. O sea, pero ese es el nivel que debe tener. Siempre la más grande debe ser la incertidumbre más pequeña. ¿Sí? Este es el concepto de trazabilidad meteorológica. Entonces, nos metemos un poquito ahora en las normas ISO y aplicaciones como tal. ¿Qué norma ISO aplica para mi laboratorio? ISO 9001, 17035 o 15189. Por ejemplo, si es un clínico, puedo utilizar la ISO 9001 y la 15189. Si es un laboratorio de ensayo, puedo utilizar ISO 9001 o ISO 17025. Puedes escoger también la ISO 17025 solita como tal. Y esto, si puedes utilizar la ISO 9001, que es la ISO 9001 abarca lo que es sistema de gestión de calidad, la puedes utilizar en tu laboratorio e incluso se puede utilizar en cualquier compañía. Ya sea hasta en un taller se puede utilizar la ISO 9001 porque habla del sistema de gestión de calidad. Ya ISO 17025 o 15189 ya abarca un poquito más y debe demostrar competencia como tal. Ya se lo mencioné aquí, la ISO 9001, la 17025, la 1589. Hay otras normas también que son riesgo para, por ejemplo, la 14.971, que habla de riesgo para determinar seguridad en un dispositivo médico. La 13.485, que tiene que ver todo lo que un sistema de gestión de calidad para fabricante de dispositivos médicos, distribuidor de dispositivos médicos. La 8655-8, que esta sí habla directamente con la calibración de las micropipetas, por la referencia fotométrica. Tenemos la 8655-22, que es para pipetas de tipo pistón. La OIMDL, que es para determinar los intervalos de calibración del instrumento. NSET la aplica para cabina de bioseguridad. ASRAE para cabina extractora de gases. El IST RPCC02, que es para dispositivo de aire limpio de flujo unidireccional o cabina de flujo laminar. La ISO 100.012, que es tiene que ver con sistema de gestión de la medición. La 6601, que habla de seguridad eléctrica. La 62353, que son pruebas recurrentes a una reparación de equipo médico. La 8001, por ejemplo, gestión de riesgo. Como ven, bastantes normas que aplican para la parte médica. La 60601, que abarca lo que son requerimientos sistema médico eléctrico. La 61-227, que habla directamente equipo de monitoreo electrocardiográfico. La 6610-1, que habla pues, seguridad de equipo eléctrico de medida y control en uso en laboratorio. Sí. Metiéndonos un poquito ya de lleno con los equipos en laboratorio y las recomendaciones como tal, tenemos autoclaves que son de uso diario en los laboratorios de microbiología. Siempre debemos tener nuestro equipo de protección personal a mano. Recuerden no quemarse, utilizar estos guantes de algodón, protección pues, a temperatura. Es muy importante que cada vez que utilicen el equipo, el manómetro indicador de presión siempre esté en cero. No llenemos en exceso la cámara de autoclave, tampoco cerremos, hagamos un sello totalmente con las bolsas que se están esterilizando, autoclavando. Y reemplacemos las autoclaves de más de 10 años. Usted sabe que se trabaja con presión y temperatura y se desgastan bastante estos equipos. ¿Qué se le hace como calificación de funcionamiento? Están la evaluación de los parámetros de esterilización de tiempo, temperatura y presión, que es una caracterización que se le hace. También hay indicadores químicos como tal, indicadores biológicos. Los indicadores biológicos, por ejemplo, aquí de el Geobacillus thermophilus, es uno de los más resistentes a temperatura de esterilización. Generalmente se colocan allí para ver si cumple o no con las temperaturas que se requieren, 121 y 134 grados Celsius a una determinada temperatura como tal. Tenemos la balanza también de uso, ¿verdad? Apaguémoslos cuando no está en uso, debe estar siempre nivelado, la configuración sea cero siempre. Cuando se va a encender nuevamente la balanza, debemos permitir que la misma se caliente, ¿verdad? O de acuerdo a las pautas del fabricante. ¿Qué se le hace a la balanza? Se verifica la linealidad, todo el rango de peso con masas calibradas.
se hace realizar una calibración interna, de ser necesario, se lo pueden hacer como verificación intermedia. Y una calibración interna sí es muy puntual y de acuerdo al uso, lo pueden hacer cada 6 meses o cada año. Se le hace una prueba de exactitud, repetibilidad y excentricidad como tal. También tenemos la selección e instalación de las cabinas de bioseguridad, es muy importante. La selección del tipo de acuerdo a su utilización, como les mencioné, hay cabinas generalmente que se utilizan la A2, la B2 y la C, pero la C aquí en Panamá no he visto todavía ninguna, hay más que todo en otros países. Las más comunes son la A2 y la B2. En el área de microbiología es muy común tener una cabina de tipo A2. Ustedes saben que las cabinas protegen al personal, protegen al ambiente y protegen al producto como tal. Esos tres, ¿sí? Ellas se dividen en clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Las que estoy hablando son de clase 2 y tipo A2 y B2, que son las utilizadas aquí. Las clase 1 ya casi no se ven, las clase 3 se utilizan, pero estas son a niveles de protección o nivel de contención, nivel 4 ya de laboratorios, donde manejan agente biológico nivel ya 3 y 4, tal. Eso todavía aquí no se utiliza. Entonces, es muy importante, pues, en el laboratorio de microbiología, utilizar la A2, que es la más común. No debe instalarse en pasillos u otras áreas de alto tráfico. El piso debe estar siempre plano, nivelado y capaz de soportar el peso de la cabina. Esas cabinitas, como son de hierro, pesan bastante. Muy importante la altura. La altura en la parte de arriba de la cabina, lo más alto, debe tener libre por lo menos un pie o 12 pulgadas en referencia al cielo raso, a la luz en la parte de arriba, para poder que el aire que sale de que es un 30% del aire tenga, no esté obstruido. En los lados debe estar a 6 y a la parte de atrás 6 pulgadas de espacio y de frente por lo menos 40 pulgadas, ¿sí? Y como le dije, esto va ligado a no instalarse en los pasillos, porque cada vez que uno pasa cerca de una cámara, uno deja una cortina de aire y produce un efecto con el aire en esa parte. Entonces, si estamos trabajando con microorganismos a lo interno, es muy probable que esos microorganismos entonces se regresen para la parte de afuera. Y si vamos a instalar una cabina en la parte de frente con ella, debe tener por lo menos 100 pulgadas de distancia entre una y la otra, ¿sí? Muy bien. No utilicemos la luz ultravioleta cuando esté encendida. Esto es algo ya que con las cabinas ahora, por mecanismo de seguridad, es muy importante. Ya la luz ultravioleta no se enciende hasta que esté el sash o ¿cómo le diría ahí? La ventana en la parte de abajo totalmente, ¿no? La guillotina, ¿no? Si no está la guillotina en la parte de abajo, entonces la luz ultravioleta, por precauciones de seguridad de la misma cabina, no enciende. Así que es muy importante eso. De igual manera, ese vidrio que viene allí, por ejemplo, si una cabina que cumple con los requisitos NC 49, ese vidrio que viene en la parte es un vidrio temperizado que es más o menos de 4 milímetros de espesor, que hace que la luz ultravioleta no pase para la parte de afuera, para el pasillo. Así que no tengan miedo cuando tengan eso así. También, no, bueno, nunca colocar la cabeza dentro de la cámara, eso es una buena práctica en meteorología que no se debe hacer. Mantener todos los materiales dentro de la cabina, al menos 4 pulgadas adentro, como tal. Siempre verifiquemos el medidor de aire. El medidor del flujo de aire, como está, debe estar entre más o menos 100 y 110, que es lo que más se recomienda. Y los materiales que sean al mínimo. No podemos utilizar el pocotón de materiales, ni papeles, ni, por ejemplo, tanques dentro de la cámara porque nos obstruyen el flujo de aire como tal. Y ahí puede haber un riesgo tanto de contaminación cruzada en la parte de arriba y como riesgo de nosotros mismos, que el aire que entra a través de la ventana de la guillotina, que es el que nos protege, no esté trabajando adecuadamente por eso. Y ahí entonces puede producir una contaminación.
Y por supuesto, siempre seleccionar el equipo de protección adecuado, ¿no? ¿Qué se le hace a las cabinas? Pues como trabaja con flujo de aire, trabaja con filtro EPA, nosotros debemos dar seguridad de que esos flujos de aire estén balanceados, estén trabajados adecuadamente y que los filtros, obviamente, estén, y valga la redundancia, estén filtrando adecuadamente todo. ¿Sí? Para eso se le hacen estas pruebas de aire vertical y suministros, las pruebas de filtros, las pruebas de patrones de humo, las pruebas de instalación, también propia de la cabina. Hay pruebas de confort, como son la intensidad luminosa, nivel de ruido, de vibración y de seguridad eléctrica. ¿Necesito una cabina tipo A2, B2 o C2 en mi laboratorio? Bueno, depende de lo que vamos a utilizar. Como le mencioné, si vamos a utilizar un equipo o una cabina que tiene, no hay otra sección de parasitología. Vamos a trabajar micro y parasitología juntos. Bueno, necesitamos una cabina B2, ¿sí? Porque la cabina B2 tiene como una característica diferente, es que todo el aire que entra, todo el aire sale. Entonces, esa nos puede servir para utilizar parasitología, para olores de caca, este tipo de cosas. Si estamos trabajando con algún kit fuerte, también todo entra, todo sale, ¿sí? Sin embargo, si utilizamos una cabina A2, ¿usted cree que qué va a pasar? Como esa cabina A2 retorna el 70% del aire y sale el 30%, todo ese aire va a retornar a la cabina como tal, ¿sí? Entonces no nos va a servir. Los olores se van a quedar impregnados ahí. A todo esto, los filtros son filtros EPA, son filtros para parte biológica, no tienen que ver nada filtro de olor. Los filtros EPA no son iguales a los filtros de carbón activo, son totalmente diferentes. EPA se utiliza para seguridad biológica y los de carbón activo para olores como tal, ¿sí? Entonces, necesito una tipo B2, ya sea para trabajar con olores fuertes y microbiología. Si voy a trabajar solamente con microbiología, nada más, una tipo A2, B2, 3, 4, 5, 6 pies, la que usted quiera, decir. ¿Sí? Así que no hay problema. C también se puede utilizar en microbiología también. Lo otro que le mencioné también que la B2 necesita adecuar su ducto, ¿verdad? Y por ejemplo, si usted tiene una instalación nueva, un laboratorio necesita, le trae una cabina B2, va a tener que romper pared, adecuar, ¿no? Entonces, por eso se establece antes bien, qué es lo que se va a utilizar, qué es lo que voy a hacer en el laboratorio para poder utilizar, para optar por la mejor opción. Bien, la centrífuga, no exceder la velocidad máxima, limpiar los derrames, utilicemos únicamente los rotores compatibles con la centrífuga, nunca llenemos los tubos en la centrífuga, los rotores no deben intercambiarse sin verificar la compatibilidad de la centrífuga. Aquí vamos a comprobar lo que son los temporizadores, la calibración de las revoluciones por minuto, no RCF, sino las revoluciones por minuto, la verificación de temperatura, la verificación de los componentes, en los cuidados especiales, la incubadora, muy importante, el equipo de protección adecuado, programar la limpieza y desinfección de rutina de las superficies interiores. Hay unas incubadoras que vienen con una rutina de desinfección que se puede utilizar, se puede utilizar muy bien, comúnmente, solamente hay que utilizar las instrucciones del fabricante, pues, y que cuando vamos a hacer este proceso, evitar dejar termómetros adentro, evitar cualquier cosa que cuando eso coge calor se pueda derretirse. Si hay un cilindro de gas cerca, este debe estar asegurado contra vuelco, debe tener una cadenita puesta en una esquina, amarrado bien. Evitemos tener la puerta abierta de la incubadora y cuando no esté de uso apaguemos la incubadora. ¿Qué se le hace? Como tal, se hace lo que es caracterización, donde vamos a comprobar, registrar la temperatura, vamos a verificar el CO2 y la humedad si están adecuadas con otros equipos externos y las alarmas que funcionen en su punto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor opción de incubadores para mi laboratorio? Bueno, esto va a depender de lo que vamos a colocar adentro, ¿sí? Si, por ejemplo, es un tipo de muestra que van a variar entre 35 y 37 grados más o menos, y si selecciona a 36 va a tener más o menos 1 grado de variación, ¿verdad? Más o menos no. Entonces debemos conseguir una incubadora
precisa en este caso, de 0.5 de precisión, más o menos, temperatura. No utilizar incubadoras análogas que tengan una exactitud de 2 grados Celsius, cuando lo que vamos a colocar ahí debe estar a 0.5, una muestra que debe estar entre 0.5 más o menos grados Celsius de 36, por ejemplo, no debe oscilar tanto. Entonces va a depender mucho de la exactitud del equipo como tal versus de lo que se va a colocar allá adentro. En los microscopios, cuando vamos a cambiar los foquitos, tenemos que tener cuidado, caliente, ¿verdad? No agarrarlo con la mano como tal. Apagarlo siempre, a que se enfríen. Chequeamos lo que son el método de iluminación, el sistema completo de uso, los ajustes mecánicos de la platina, si están bien, el mecanismo de ajuste del enfoque y el diafragma si está funcionando adecuadamente. Ya sabemos que hay microscopios. Muy importante guardarlos con su cobertor como tal para evitar que los hongos interfieran pues, en el sistema óptico como tal. Tenemos las micropipetas que se deben almacenar en una posición vertical y un valor nominal como tal. ¿Por qué? Se debe almacenar en posición vertical. Por cualquier mal pipeteo en el día, si por diferencia de presión, el canal donde está el desplazamiento de aire se llena de sangre, se llena de reactivo, se llena de una muestra biológica. Y si eso se guarda acostada, por ejemplo, de forma horizontal, es muy probable que al día siguiente eso se vaya secado, ¿no? Entonces, eso, taponcito seco ahí no va a evitar aspirar y pensar volumen adecuadamente. Entonces, por eso debe guardar de esa manera, porque si en tal caso ocurre lo que le acabo de mencionar, por gravedad va a caer, pues, como tal. Y en el valor nominal, ¿cuál es el valor nominal? Es el valor alto de la pipeta, ¿no? Por ejemplo, una pipeta de 10 a 100, el valor nominal sería 100. En ese caso, tenemos una pipeta allí y, por ejemplo, se guarda a 10 microlitros. Usted se imagina, mire a lo interno cómo está eso, es un resorte que está a 10 microlitros, o sea, debe estar bastante comprimido, ¿no? Si se guarda así, por el resto de toda la noche, entonces eso no va a traer problemitas más adelante. Preferiblemente se guarda en el valor nominal, que es el valor más, donde está el spring más relajado, como se dice. Siempre limpiemos las micropipetas antes y después de uso, seleccionemos el volumen adecuado, debemos presionar a velocidad del émbolo constante y seleccionar una punta adecuada también como tal. Se le hace calibraciones por medio de fotometría y granimetría. Hay verificaciones intermedias, se le hace revisión de componentes también, calificación de funcionamiento. Y tenemos pipetas de vidrio de clase A, por ejemplo, en este punto de una guía, la ILAC, a través de UCAS, de requerimiento de calibración para este tipo de clase A. Ella recomienda no calibrar la pipeta si en tal caso el error permitido de X o Y procedimiento, cuando se divida entre 5 y este esté por debajo de la clase de exactitud de la pipeta, no es necesario de que se calibre. Por ejemplo, si hay una pipeta de 100 ml y el error de trabajo de lo que va a hacer no debe ser de 0.1, más o menos 0.1 mililitros. ¿Ok? Bien, ese 0.1 mililitros lo dividimos entre 5, tal cual como nos recomienda la norma. Nos va a dar 0.02 mililitros. ¿Sí? Entonces, ubicamos ahí en la tabla, en la parte donde dice Nominal Capacity ml a nivel de 100, nos dice la variación desde 0.08, ¿verdad? Entonces, la clase de exactitud debe ser menor o igual de 0.08 ml para poder que se cumpla no calibrar. Si tenemos 0.02, está por debajo de ese 0.08. Eso quiere decir que para este tipo de pipeta y que está trabajando con eso, no es necesariamente calibrar. Recomendación según la política de trazabilidad de UCAS para volumen. Muy bien, ¿debo clavar a mis pipetas o no? ¿De qué depende? Bueno, eso depende
del fabricante. Si el fabricante dice que sí, se puede, que su material de la pipeta resiste 121, 174 grados Celsius, no hay problema. Si el fabricante le dice que no, entonces no se le ocurre colocar la pipeta dentro de un autoclave porque lo más probable cuando salgan van a venir con esos rings, esos mecanismos internos achicharronados, como se dice. Así que depende de el fabricante, si le dice sí o no como tal. Tenemos refrigeradores y congeladores que se comprueban las temperaturas como tal, la verificación de alarma, también lo que es la actualidad y uniformidad en la caracterización, la revisión de componentes. ¿Sí? Otro punto muy importante, ¿con qué desinfecto mis equipos? Bien, en los manuales del fabricante nos dicen una gran cantidad de compatibilidades químicas que tienen los materiales. Entonces, tenemos que tener una referencia a eso. De lo que más común he leído yo, y revisado como desinfectante, es el alcohol, al 70% como tal. Sí, hay bases de amonio cuaternario también que se utilizan, pero eso depende también del uso del equipo y con qué agente biológico está trabajando. Si el agente biológico es resistente a muchas cosas, entonces hay que ver qué tipo de desinfectante lo desactiva. ¿Sí? También el cloro, ¿verdad? El cloro se utiliza mucho, es más comercial, barato también, pero el cloro también, si no se usa adecuadamente, corroe. Sí, si usted limpia una cabina de bioseguridad con cloro y lo deja así mismo, es muy probable que esa cabina se le va a corroer. ¿Qué hay que hacer? Limpiar con cloro, dejarlo que actúe 10 minutos por lo menos, y después con un trapo húmedo, pues quitar el exceso como tal. ¿Sí? Ya con eso, entonces dejemos que los 10 minutos la acción permicida trabaje y posteriormente pues se limpia con un trapo húmedo para evitar que se corra. ¿Sí? Y siempre tomar en consideración la fórmula del cloro, ¿no? El porcentaje, el 5% de 1 a 10, diluido de acuerdo a lo que está establecido. Otra pregunta muy importante, ¿cuál es el procedimiento de bioseguridad si hay un derrame de exposición de muestras en mi equipo? Bueno, vamos a poner un caso en particular con una centrífuga. Estamos centrifugando alguna muestra biológica, ¿verdad? A altas revoluciones por minutos. Empezó la centrífuga, arrancó y ¡pum! Sonó eso. Se reventó ese tubo, se reventó todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es parar el equipo. No abramos la tapa. Dejemos que se repose por mí todos los aerosoles por lo menos 20 minutos. Una vez que pasen los 20 minutos, entonces levantamos y procedemos a desinfectar. Vamos a agarrar el vidrio, vamos a desecharlo en contenedores fuertes. Sí. Vamos a utilizar el desinfectante que tenemos a mano, ya sea cloro, ya sea alcohol, ¿verdad? O otro tipo de desinfectante. Rociamos, quitamos todo y posteriormente limpiamos adecuadamente y desechamos todo en los arroz. A excepción de, pues, si es vidrio, si es plástico. Es un envase fuerte, un envase rígido como tal. Sí. A ver, creo que me pasé un poquito. Eh, vemos con el periodo ahora de preguntas y respuestas, ¿verdad? Excelente presentación, José, muchas gracias. Bueno, aquí vemos que tenemos un par de preguntas. Te los voy a ir leyendo uno por uno, ¿sí? La primera pregunta que tenemos, cuando voy a adquirir un equipo, ¿cuáles son los certificados de calibración del fabricante que debo solicitar? ¿Cómo sé cuáles son esos certificados que yo debo solicitar al fabricante? Sí, muy buena pregunta. Vamos a pegarle un poquito por la ficha técnica. Generalmente vienen con un certificado de conformidad, ¿sí? Certificado de conformidad de que el equipo no es reconstruido, de que se le hicieron pruebas, todo tipo de cosas. En las pipetas muy comúnmente también vienen con un certificado de conformidad. Muy pocos vienen con un certificado de calibración fijo. A veces tienes que tener en cuenta también que cuando te llegan ese certificado de micropipetas de calibración o de conformidad, mejor dicho, en una determinada fecha. Ponte que el vendedor
tenía esa pipeta en stock de hace 5 años. Se calibró en el año 2019 y te la está vendiendo ahora en el 2024. Ya esa calibración no es válida, ¿sí? Como tal. Entonces debe exigir entonces una calibración reciente o por lo menos mínima, 1 año por lo menos, ¿sí? Y en la parte de equipos grandes como tal, certificado de conformidad, muy importante que diga que el equipo no es reconstruido, ¿verdad? Que se le hicieron pruebas. Y generalmente en los manuales del equipo te dicen al final las normas con las que se fue construido ese equipo. Entonces, si viste, en la parte de la ISO, hay un pocotón de normas que se utilizan para que es la construcción de equipo como tal. Entonces, asegurarnos pues, de que cumpla por lo menos con eso. Eso está bastante reglamentado por esa parte. Ok, ok. José, según tu opinión y experiencia, ¿quién es la persona del laboratorio que ha de gestionar todo lo referente a la calibración? ¿Tiene que ser el gerente de calidad o pueden ser todos los usuarios de los equipos? ¿Okay? Bueno, es una asignación que le compete pues a todos. No hay en particular el director, porque es una parte técnica más que todo. Generalmente uno se basa en la persona que tiene un poquito más de experiencia. Ok, fulanito de tal tiene un poquito de experiencia con equipo, viene de trabajar en un lugar donde trabaja con este equipo. Bueno, encárgate de esto, por favor, que tú sabes, manejas un poquito esto, ¿sí? Más que todo con la formación. Por lo menos ustedes, los TM, no tienen una formación directa como esa, porque son bastante cosas técnicas, ¿no? En ese caso, si tienen un departamento de biomédica, pueden apoyarse con ellos por la parte de los requerimientos técnicos, ¿sí? Pero si no, están solos y este tipo de cosas, entonces ahí sí ya va de la mano del que tiene un poquito más de experiencia como tal. No hay por decirlo, no es el director encargado, no es la parte de calidad, puede ser el que lo opera, o sea, el que tenga un poquito más de experiencia en esa parte, ahí puede complementar como tal. No hay un perfil Claro, directo, claro, depende. exactamente. Ok, ok. Y en caso de la verificación de los microscopios, ¿eso lo puede revisar una compañía distinta a la fabricante después del tiempo de garantía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí en Panamá están los ingenieros biomédicos, que son el personal idóneo para manejar cualquier tipo de equipo biomédico como tal, ¿sí? Un mantenimiento preventivo de microscopios implican conocimientos básicos que debe tener un biomédico como tal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el que te vendió el equipo, porque es una limpieza óptica, una revisión de luz, una revisión de las platinas, movimientos mecánicos, son esas cosas que uno como biomédico lo puede hacer muy bien. Eso sí, toma en referencia el manual del fabricante, que te dice el mantenimiento del manual del fabricante, ok, hay que saber esto. Entonces el biomédico está capacitado para leer las instrucciones de los manuales del fabricante y ejecutar ese mantenimiento. Sí. Entonces, tengo otra pregunta por aquí. ¿Cómo demuestro trazabilidad metrológica si cuento con el certificado de calibración del proveedor en Panamá? Ok, si usted tiene un certificado de creación de un proveedor en Panamá, lo primero que tiene que identificar es el patrón. Ese patrón, ¿dónde fue calibrado? Si ese patrón fue calibrado en un laboratorio 17025, automáticamente te demuestra trazabilidad. Ese es otro punto muy importante. Cuando tienes un laboratorio acreditado de 17025, en ese logo de ese equipo calibrado como tal, ya directamente tienes trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Esos laboratorios pasan por un proceso de acreditación donde le evalúan todo ese tipo de cosas. Y toda esa referencia, todo va ligado. Entonces, para eso, si estás en Panamá, revisa solamente eh, el equipo que fue utilizado, revisas el certificado de calibración de ese patrón. Y en ese patrón, entonces tú te vas a dar cuenta, fue calibrado en el laboratorio fulano de tal. Laboratorio fulano de tal tiene la acreditación 17075 con número tal por la acreditadora tal. Eso tú lo puedes buscar también en internet.
ahí en las páginas web, eso lo identifica fácilmente, y de ahí entonces ya te lleva pues a lo que es la trazabilidad meteorológica a un laboratorio secundario y primario y a través entonces del Sistema Internacional Unido. Es una de las formas fáciles de detectar eso. Ok, ok. José, tengo una preguntita acá de parte mía. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de capacitación a los usuarios de los equipos, por lo menos algún tipo de control de calidad que pudiéramos hacer nosotros a la hora de usar las pipetas, o sea, esos insumos y equipos que nosotros usamos a diario, algo que nosotros podamos capacitarnos para hacer como un control de calidad interno Claro, por eh, supuesto que sí, por antes supuesto. de solicitárselo a ustedes? Nosotros damos capacitaciones con nuestro servicio, un plus que tenemos de dar, orientar al personal en la parte de recomendación y uso de equipos, verificaciones intermedias, eh, chequeos que se les puedan hacer a los equipos, que si está bien, que no está bien, eh, habilidades del operador, por ejemplo, cuando te manejan con micropipetas. Aquí, bueno, creo que hay muchas personas de nuestra casa social que han visto bastante, hemos hecho bastante docencia en cuanto a técnicas de pipeteos. Debemos las técnicas que se utilizan para pipetear, los errores aleatorios, la técnica operador de cuánto porcentaje del coeficiente de variación debe ser como máximo, debes tener tú como operador cuando estás pipeteando. Todas esas cosas, toda esa parte de asesoría, recomendaciones de uso, verificaciones, intermedia como tal, también la damos a nivel de estas capacitaciones. ¿Sí? Y las dividimos, pues dividimos en cabinas, en pipetas, e interpretación de certificados. Orientamos mucho el personal en cuanto a la interpretación de certificados como tal, porque esto, lo que se entrega, ustedes tienen que saber lo que se entrega. Pues, ustedes determinan al fin y al cabo si el equipo cumple o no con los trabajos que están realizando, ¿no? Y eso es auditable. Un auditor, por ejemplo, 17025, que le llegue un laboratorio de ensayo, le va a preguntar eso. Oye, te entregaron este equipo de calibración y mide el error tanto y tienes la incertidumbre tanto. ¿Te sirve o no te sirve? Igual en la 1589. Está utilizando este equipo. ¿Cuánto es tu aporte de incertidumbre en esto? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Cuál es el error de notificación? ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde ubico los trazabilidad? ¿Dónde ubico los reportes? ¿Dónde ubico la certificado de calibración de estos patrones? Todos esos puntos hacemos una capacitación, pues, como para determinar eso también. Y mucho también hacemos énfasis en las recomendaciones de uso del equipo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias, José. Bastante instructiva tu presentación. Gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Juan, ¿tienes algo más por presentar? Sí, Priya. Nuestro próximo webinar, que sería el viernes 10 de mayo, sería sobre la epidemiología molecular de las bacterias multidrogoresistentes en Panamá. Esta es una investigación realizada por el equipo del Instituto de Ciencias Médicas en Azuero. Nos conversará sobre este tema la doctora Virginia Núñez Zamudio, así que quedan todos cordialmente invitados. Listo, Priya, para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en el próximo webinar. Espero les haya gustado este. Y bueno, nada, que tengan un buen día. Gracias. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board.
dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.